Bienvenidos a este tema, organización de la información dentro de una compañía. Mi nombre es Edison Giraldo, analista de Business Intelligence de la compañía DataBiz. ¿Cómo guarda la información? Hace tiempo, y aún ahora, en algunas empresas o microempresas como la tienda de nuestras casas, se siguen manejando los datos de forma manual, generando, por así decirlo, hojas de papel o archivos que a la final deben de almacenarse en libros o carpetas y en un gran archivador. Para los casos de las compañías que es importante mantener la información de tiempo atrás. Pero con la llegada de la revolución tecnológica, se iniciaron la creación de los sistemas TPC, que son los sistemas transaccionales, los encargados de escribir o hacer las transacciones dentro de la gran compañía. Uno de los grandes ejemplos fueron las cajas registradoras, las cuales se iban pasando productos y se sabía que se iba vendiendo y el precio y su valor. También se inició con la centralización de datos y se centra la información. Cada una de las estaciones de las TPC van enviando información que se debe centralizar en un ordenador para poder saber su resultado. Sigue siendo el ejemplo del supermercado que poseen varias cajas registradoras. Todas esas cajas registradoras mandan la información a un ordenador central donde va a quedar almacenado y tendrá los procesos del día, de los meses o hasta de años. Para ello, partimos de un concepto nuevo llamado banco de datos o bases de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos actualmente están en formato digital. ¿Por qué a través de la electrónica? Ya que antes para guardar una simple fotografía utilizaban un salón enorme para almacenarla y ahora con las micro SDs o la gran capacidad de almacenamiento que se ha desarrollado, ya puedes llevar hasta miles de fotos en tu celular o smartphone. ¿Cuáles son los beneficios reales de usar una base de datos? La compactación. Antes era un archivo grande o un salón grande en el cual almacenaban muchos documentos. Ya hoy se pueden almacenar en un ordenador. Velocidad. Va a ser mucho más rápido el escribir y el consultar la información que se tiene almacenada. Menos trabajo laborioso, ya que los sistemas se hicieron para hacer los procesos automáticos e independientes. Y ya no tendríamos esa persona que debe ir al archivo y buscar dentro de todos esos documentos para sacar la información. La información va a estar actualizada. Los datos pueden compartirse. Y una forma muy clara es que así pueda cambiar nuestro core de negocio o nuestro software TPC, podemos seguir utilizando los datos que ya tenemos antes recolectados. Integridad. Vamos a tener menos errores, vamos a tener menos duplicados de datos y vamos a tener seguridad. Actualmente hay muchos motores de bases de datos. Están las bases de datos SQL y las no SQL. Dentro de las SQL tenemos a Microsoft SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, MySQL, Postgres, Sysbase y muchas otras más. Estas son las más conocidas en el mercado. Por otro lado tenemos las bases de datos no SQL, como el motor Cassandra, Mongo, Redis y CouchDB. Pero a estas bases de datos no vamos a hacer énfasis en este video. ¿Cómo se compone una base de datos SQL o transaccional? Las bases de datos se componen de una o más tablas que guardan un conjunto de datos relacionados entre sí. Por eso se dice
que son datos de un contexto específico. Y esas tablas poseen filas y columnas, como si fueran muchas hojas o archivos de Excel. ¿Cómo se relacionan básicamente estas tablas? Por medio de dos conceptos, uno llamado clave primaria, que debe ser un campo único y repetible que identifique cada registro, y otro llamado clave foránea, que es un campo en una tabla donde se hace referencia a la clave primaria de la otra tabla que posean información en común. En el caso del ejemplo, la tabla productos se relaciona con la tabla categoría. Pero ¿por qué llamamos base de datos SQL? Simplemente por su lenguaje, el lenguaje llamado SQL, que es un lenguaje de consulta estructurada, declarativo, de acceso a base de datos, relacionales que permiten especificar diversos tipos de operaciones dentro de ella. Dentro de este lenguaje hay varios componentes. Miraremos que está el Data Definition Language y el Data Manipulation Language. El Data Definition Language es el que define las estructuras que hay dentro de la base de datos, como el Create, que es la creación de los objetos, ya sean tablas, triggers, esquemas, Alter, que es la sentencia que los modifica, y Drop, que es la sentencia que los elimina, siendo esas las sentencias básicas del DDL. Dentro del DML, Data Manipulation Language, podemos encontrar estas cuatro sentencias básicas, que es Select para consultar, Insert para agregar más datos, Update para actualizarlos y Delete para borrarlos. Este lenguaje se refiere a la data que hay dentro de las bases de datos y al manejo de registros. Las bases de datos deben de tener unos cuidados especiales, y para que el éxito o para que sea exitoso dentro de la compañía debe poseer lo siguiente: que los servicios siempre deben de estar dispuestos según el uso dentro de la compañía. Debe tener permisos de seguridad para que todas las personas o todo lo que vaya no entre a la base de datos. Debe también tener un correcto funcionamiento, en el cual se deben de eliminar los procesos que sean innecesarios, se debe depurar información, administrar espacio de almacenamiento, también se deben de realizar copias de seguridad por pérdida de datos o por si ocurre o algún fallo. Esas son las principales funciones de un personaje llamado DBA, entre muchas otras funciones que debe tener. DBA es la sigla de Database Administrator. Dentro de las nuevas tendencias encontramos el concepto de cloud, en el cual muchos grandes operadores ofrecen servicios en Internet que le ahorren a uno el coste de infraestructura, teniendo siempre servicios de base de datos disponibles en Internet. De entre los principales tenemos a Oracle, a Microsoft con su línea Azure, Amazon y Google Cloud Platform. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Edison Giraldo. Hasta una próxima ocasión.